La versión oficial es una versión que no se sostiene bajo ninguna circunstancia. La versión del gobierno de Díaz Ordaz es que el movimiento estudiantil surgió como resultado de grupos extranjeros, de infiltrados que pretendían establecer en México una dictadura comunista, ¿no? Un gobierno comunista contrario pues a las tradiciones, las costumbres y los ideales del México revolucionario. Es una versión oficial que no se sostiene en lo absoluto, como no se sostiene en lo absoluto su versión del 2 de octubre, ¿no? Que es una versión que el mismo Díaz Ordaz tuvo años después que cambiar. La realidad es que es un movimiento que surge en búsqueda de apertura de espacios democráticos. Los jóvenes del 68 ni querían derrocar al gobierno, ni querían instaurar una dictadura comunista, porque dentro de esta grupo de jóvenes de clase media, pues había de todo tipo de ideologías, incluso había hasta jóvenes del PRI que buscaban una versión diferente del PRI, ¿no? Había todo tipo de ideologías, todo tipo de tendencias. Incluso hablaba de que en el 2 de octubre pues eran los mismos estudiantes quienes le disparaban a los estudiantes, este famoso grupo del Batallón Olimpia, que en realidad fue quien disparó contra los soldados responden y quien está en medio son los estudiantes, en un momento que además, es importante saberlo, el movimiento estaba claramente en descenso. Para el 2 de octubre ya había sido retomado por el ejército tanto la Universidad Nacional como el Instituto Politécnico Nacional. Ese día empezaban pláticas de negociación en la casa del rector Barrosierra. ¿Qué sucede? Pues que el gobierno, y especialmente el gobierno de Díaz Ordaz, necesitaba terminar de tajo y de golpe con el movimiento estudiantil, porque días después tenía que inaugurar las Olimpiadas. Pues no quería en lo absoluto que ante la imagen internacional México quedara como un país en medio de una turbulencia. Las versiones oficiales del gobierno y las versiones de la prensa y de la televisión oficialista, que siguieron las versiones del gobierno, pues minimizaron el número de muertos, minimizaron el número de heridos y detenidos, y así se mantuvo el gobierno, ¿no? Con cifras que pues no eran superiores a 20 o 30 muertos. Después, años después, el gobierno aceptó una cifra superior, cercana a los 50, pero bueno, hay muchos relatos periodísticos. Después hay un libro muy famoso como el de La Noche de Tlatelolco, donde Elena Poniatowska en una entrevista se consigna la muerte de decenas y decenas de personas, y se hace una estimación oficial entre 200 y 300 personas, pero lo que te puedo decir es que nadie sabrá jamás el número exacto de personas que murieron en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre.